¿Estás, hombre? ¿Cómo amaneciste? Buenos días, muy bien, aquí, con el gusto de saludar a todos. Y bueno, pues a presentarles el tema de este día, ¿verdad? Pues todos tenemos necesidad de contar con una información, pero además información organizada, organizar nuestros actos diarios, darles una cronología de la hora y el tiempo en que lo vamos a revisar. Y una forma muy común, pues, hasta hace poco, pues, era utilizar, pues, las agendas, ¿verdad? Hoy los teléfonos, pues, nos permiten hasta no tener que estar viendo la agenda, sino que uno programa y la misma agenda hasta con la voz te dice lo que tienes que hacer ese día, te recuerda momento a momento, pues, de todos tus compromisos. Pero ¿qué pasaría con una situación como la de principio del siglo XX, donde empresarios y quien tuviera la necesidad de organizar todas esas actividades, políticos y en fin, pues necesitaba algún medio para informarse, para tener acceso a información, pero también para organizar sus actos cotidianos? Pues una forma muy común de utilizarse, bueno, no sé qué tan común, pero que se utilizaba a final de cuentas por algún sector de la alta sociedad, de la élite, era una especie de almanaques. Almanaque lo conocemos como estos que se reparten por lo regular a finales de año, en diciembre, con ilustraciones y el calendario y demás. Bueno, este era lo que se llamó el almanaque Hachette. ¿Qué era el almanaque Hachette? Fue una especie de libro, una especie de agenda, pero con información muy variada, que empezó a publicarse hacia allá en 1825 en Francia por Louis Hachette. Y bueno, empieza como una empresa editorial y librería, ¿no?, en la cual se vendía material publicado. Hoy, curiosamente, uno piensa, bueno, pues después de tanto tiempo, yo creo que estas empresas ya dejaron de existir con todos los cambios que ha habido en cuanto a las formas de información, de acceso a la información y de publicación, pues simple y sencillamente muchas han desaparecido. Ya ves que los periódicos han descendido mucho en la venta impresa de sus noticias. Ayer fue precisamente el día del libro y ahí al revisar, pues muy jactantes los que escriben y los que publican libros, hablan con números muy alegres de cuántos lectores hay, quién se avienta un libro cada que tanto tiempo. Yo creo que nadie lee. O sea, con esta agilidad, con esta necesidad de que el tiempo sea aprovechado, no nos alcanza el tiempo, pues, y entonces cada vez que tenemos alguna necesidad hay que recurrir ahí a la computadora, al Google, y ahí rápidamente recibimos respuesta. Hay sí lamentos nostálgicos que dicen que no debe desaparecer el papel. A cabeza llena de desaparece el papel, decía en uno de los periódicos nacionales ayer precisamente. Bueno, yo soy de los que gusta de la lectura impresa, ¿verdad? Los libros impresos. Pero pues también ya ves que podemos encontrar libros a nivel electrónico en la red, o sea, de todas las grandes obras. No, y si no lo encontramos, nos resumen a veces la pregunta, porque recurrías al libro a la consulta, y ahora con detalle le pides a la compu ahí que te dé respuesta. Pero una síntesis. Sí, exactamente. En otro tiempo te obligan a que varios libros sean, ¿cómo se dice?, por lo menos ojeados, ¿no? Expulgados. Una ficha sintética. Pero yo invitaría a leerlas mejor, ¿no? Y que hagamos nuestra propia síntesis. Del año, o sea, que ahí ver una leidita por partes, ¿no? El libro ahí, ¿por qué no? Es una lástima los que hicieron la inversión tan fuerte en libros que no los consulta nadie y que tarde que temprano les llega el comején. Bueno, y también son los estilos y las formas en que se publica, en que se imprime, ¿verdad? Pero sí, bueno, hay de Estamos todo. generalizando, ¿no? Pero por supuesto que debe haber mucha gente que sabe que la cultura es la base importante para la cuestión de negocios, de la formación y sobre todo los formadores de las conductas tienen que estar muy documentados. Sí, además, bueno, la cultura tiene muchas vertientes también, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta empresa, esto que empezó como una librería y una pequeña editorial en 1826, aún existe. Hoy, en la actualidad, es una gran empresa transnacional con capital francés, inglés, estadounidense,
y que se ha dedicado tanto a la comunicación, a las publicaciones, a la multimedia, a la generación de información en todas estas formas, con una estructura logística de distribución por todo el mundo. La estructura de esta agenda pues era igual, de este almanaque, perdón, era una agenda, era un calendario, pero un calendario donde además te daba pues el santoral, ¿no? En francés, pero te daba el santoral, información de lo más general sobre plagas, sobre comercio, sobre salud, en fin, la información era muy amplia. Pero una característica, y yo creo que por eso gustaba mucho en el Sonora de principios del siglo XX, es que la información buscaba ser mostrada, sintetizada, así como lo dices, a través de las imágenes. Es decir, había... que hablara de la gráfica o el foto, la foto. De muchas formas, fíjate, pero además eran muy artísticas, algunas de ellas verdaderamente artísticas, y buscaba que los colaboradores que hacían los trabajos de ilustración pues lo hicieran con un nivel de calidad que obviamente era lo que a veces más interesaba, pero sobre todo el hecho el objetivo de utilizar la información por la vía de las imágenes es que buscaba llegar más profundo, que la realidad sea más comprensible, que el conocimiento fuera más recibido por los lectores, por la población. Sin embargo, esto llegó a un momento en que la imagen no era complementaria de la información escrita, sino que buscaba ante todo, o le daba a la imagen un papel fundamental, no complementaria de lo escrito, no de lo oral, sino que ante todo pretendía que la información, que la imagen fuera de tal nivel y de tal calidad, tanto la fotografía, el grabado, la ilustración de todas sus formas, fuera lo fundamental y capaz de condensar para el receptor la información que se buscaba. Era muy común, y yo creo que era lo interesante, de que las imágenes, por decirte algo, informaban sobre los niveles de crecimiento del comercio mundial, y utilizaban las imágenes o los personajes más icónicos de cada país para ilustrar a esos países según el crecimiento del comercio. Y obviamente en 1908, que es el libro desde 1906, pero en 1908 es uno de los almanaques que más se buscan aquí en Hermosillo, se mandan traer de París. Pues resulta que aparece, ¿quién crees? Estados Unidos a la cabeza del comercio, ¿no? Con el mayor crecimiento a nivel mundial. Y es muy interesante porque es uno de los años de la primera crisis económica a nivel mundial, pero que tiene origen en el continente americano. En fin, incluso las imágenes y lo que hizo en su momento el almanaque Hachette con toda su información, pues fue utilizada por autores, novelistas del presente para poder ahora hacerlo al revés. Que esas imágenes y ese estilo, esa forma que se utilizó de esa época, sirvieran para reconstruir la imagen, pero por la vía de la palabra. Pero una palabra que en ese sentido atrapara al lector. José Camus, uno de los que recibe el almanaque Hachette en aquella época, yo no sé si lo utilizaba para efectivamente informarse, pero él era de origen francés, sus padres eran de origen francés, sabían algo de francés, y entonces podían entender la información que les ofrecía Hachette en aquella época. Información, digamos, de las plagas de los viñedos, cuestiones de salud, de buena cocina, en fin. Había de todo, hasta de las banalidades, hasta las cosas más complejas y más importantes que podía tener en ese momento, como esta información relacionada con las crisis sociales, las potenciales guerras o las guerras que se daban, el crecimiento del comercio, pero también las innovaciones tecnológicas que se estaban dando. Y hay que recordar, Francia era una de las cunas de la innovación tecnológica en la época, y en términos generales también constituía el origen de toda una tradición cultural que era la Bella Época, que se le conoció como una forma dominante francesa y hegemónica en el mundo del tipo de cultura que se tenía que tener.
Yo creo que si alguien pesó mucho en la difusión y que hizo todo un mercado de revistas y de ilustraciones, pues fue precisamente Hachette, ¿no? Y eso tiene que ver, porque uno cuando se empieza a buscar la información, las correspondencias de los empresarios, te das cuenta de lo abrumante de las cosas que utilizan en su lenguaje y en sus estilos personales de esa cultura francesa. Fíjate que con el avance tecnológico me permite, poco tiempo tengo para ver la televisión, y ayer estuve recorriendo los canales, viendo la historia, viendo canales dedicados a cada uno de los perfiles de gustos que hay, unos de acción, unos policíacos y otros de infantiles, y también varios hablando sobre las cuestiones estas de cultura y de cuestión tecnológica también, de la nueva tecnología, la programación variada de CNN, por ejemplo, CNN, ahí vemos también la forma en la que abordan los temas estos, y tiene que ubicar necesariamente, si fuéramos nostálgicos, puramente históricos, y no admitiéramos que se ha avanzado en la tecnología, y que me sorprende, por ejemplo, me hablaba el ingeniero Abelardo Rodríguez de la innovación de ¿cómo se llama? Microalambre, ¿cómo se llama? La fibra. La fibra óptica. Cuando quería yo que me platicara, estaba él en México, oye, más nuevo que la fibra óptica, por ahí se va. Hace 40 años, fíjate que está en vigencia, y apenas nos acaba de llegar aquí a Hermosillo, te puedo decir, la intensidad de la información que se puede transmitir, o que disfrutar pues de esa intensidad de información a bajo costo, precisamente de la fibra óptica. Fíjate que como el caso como la fibra óptica, no es que se desconociera en México, sino también los intereses, las conveniencias, es difícil romperlas para cambiar toda una estructura de mercado que dependía de las otras formas tecnológicas empleadas, porque se tiene que invertir, pero se tiene que cambiar también al consumidor y al usuario. Igual sucedía aquí, no es que se desconociera el uso de la imagen, el problema era, había los recursos, no los había, para poder tener una revista y un consumo de una sociedad iletrada y analfabeta como era la del principio del siglo XX, para producir algo que simple y sencillamente podía resultar demasiado caro invertir para que luego esto no fuera utilizado. En cambio, pues obviamente sociedades y países con niveles de inversión y capital como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, pues era de tal dimensión que pues tenían un mercado para que esto se consumiera. Igual sucede hoy, pues, o sea, hay un enorme debate en cuanto a qué hacemos con la imagen. Mucho de las tendencias de la educación van empleadas a utilizar la multimedia, el uso del video, el uso de las imágenes. Sin embargo, yo soy también tal vez un poco tradicionalista, pero convencido de que en todo caso debe ser algo que apoye, que respalde, que abra el interés hacia lo otro, que es el informarse, el investigar, sobre todo crear la capacidad del autoaprendizaje de los alumnos. Era en este caso igual, pues había quienes compraban esto, pues tenían capital para comprarlo y buscaban informarse sobre problemas muy prácticos, porque finalmente Hachette era conocido como la pequeña enciclopedia de la vida diaria, pero claro que la vida diaria que se plasmaba ahí era la vida diaria francesa, de los problemas de Francia. Y al terminar cada año estamos buscando rápidamente la agenda. Todavía esto es una herramienta súper necesaria en cualquiera de las actividades. Hay que agendar el día y hay que tener un recurso documental que aunque sea de la vieja época, sigue teniendo vigencia todavía y uso. Y también cuando hablamos de libros y de los nuevos medios de comunicación, jamás podrán existir si no hay alguien que escriba. Tenemos que pensar que la electrónica se va a alimentar con la participación de la gente que se documenta, investiga y lo aporta para que ahí quede plasmado, para que llegue al alcance de los más. Pues fíjate que precisamente lo que es el almanaque sigue publicándose con todas estas secciones, como lo que tú dices, la agenda.
y sigue publicando, y curiosamente en un estilo vintage, que es estas formas en colores, en ilustraciones de esta época, ¿no? Es muy interesante. Pirateada, pues, pero de todas maneras. No, pues, a lo mejor está más barata, mucho más barata. Es que ellos siguen teniendo los derechos de propiedad sobre las publicaciones del siglo XIX y principios del siglo XX. Ismael, pues fíjate qué rápido se fue el tiempo. No, pues, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias al maestro Ismael Valencia. Muchos seguidores, sí, cómo no. Pues ahí la uni. Ya regresaron a clase, ¿no, maestro? Ya están ahí. Sí, ya hace una semana. Una semana ahí en clase. Vamos al corte, cosa que entonces, ahorita regresamos. Falta un pedazo de imparcial, ¿no? Un pedazo de imparcial. ¿Te lo pirateé? ¿Cómo que? Sí, ese viene del de Fernando Valenzuela. Pues, ese que quiero ver. Lo pirateaste, con razón.